Hola de nuevo chicos, vamos a revisar el día de hoy la histología de recto y de conducto anal que quedó pendiente en clase. Así que vamos a iniciar primero con recto. El recto, bueno, histológicamente el recto va a tener las mismas características que describimos en el intestino grueso. Al igual que todo el tubo digestivo va a tener las mismas capas, vamos a tener una mucosa que es la que está más interna, cercana a la luz. La mucosa va a tener los mismos componentes, un epitelio, una lámina propia formada de tejido conectivo laxo subyacente a nuestro epitelio y una muscular de la mucosa que, como hemos descrito, en todo el tubo digestivo nuestra muscular de la mucosa va a ser siempre músculo liso. Después tenemos una submucosa también de tejido conectivo, seguido de una muscular externa también formada de músculo liso, que ahorita vamos a describir sus características, y también una serosa al final. Aquí tenemos un esquema y nos va a ayudar a entender justamente estas capas. Aquí tenemos nuestro epitelio, que al igual que en el intestino grueso va a ser un epitelio cilíndrico simple. Vamos a ver que, al igual que el intestino grueso, nuestro epitelio superficial va a sufrir unas invaginaciones formándome estas estructuras que también mencionamos en clase, que son las criptas de Lieberkühn. Solo que en el recto se caracteriza porque estas criptas de Lieberkühn van a ser más profundas y menos numerosas que en el intestino grueso, pero también va a tener nuestras criptas. Y en cuanto a la muscular externa, vamos a ver que tiene dos subcapas a su vez, al igual que en el resto del tubo digestivo, con excepción del estómago, porque en el estómago vimos que tenía tres capas. Aquí van a ser dos, una capa interna y una capa externa. Recuerden que siempre la interna es circular y la externa es longitudinal. Solo que aquí la longitudinal tiene una característica, porque si recordamos lo que vimos en clase de la muscular externa, su capa longitudinal, en el intestino grueso esa capa longitudinal me formaba unas estructuras denominadas tenias, ya que solamente encontrábamos la capa longitudinal en estas regiones. Sin embargo, vamos a ver que cuando llegue al recto, estas tenias van a desaparecer, ya que la capa longitudinal va a ser uniforme alrededor de todo el recto y no solamente va a estar en ciertas zonas formándome las tenias, por lo tanto no vamos a tener estas tenias. Ahora vamos a aprovechar este dibujo para ver también unas características importantes de la mucosa de nuestro recto. Aquí tenemos a nuestro recto, es toda esta porción, y vamos a ver que la mucosa va a presentar pliegues, pero solamente tres pliegues para formarme las conocidas válvulas de Houston. Tenemos una superior, una inferior y una media. Y eso sería prácticamente la parte de histología de recto, y vamos a pasar ahora a describir la histología de nuestro conducto anal. Aquí, aprovechando nuestro dibujo, podemos ver que el conducto anal es una continuación de nuestro recto. Va a medir más o menos 3 a 4 centímetros de longitud, y vamos entonces a empezar a describir sus características histológicas. Tenemos entonces que nuestro conducto anal, que apreciamos en el mismo esquema que ya mostramos, tiene una longitud de 3 a 4 centímetros, es la continuación del recto, esto ya lo mencionamos. Y algo importante es que solamente la mitad proximal, que es esta de aquí, esta sería la mitad proximal y esta sería la mitad distal, vamos a ver que solo en la mitad proximal vamos a encontrar criptas de Lieberkühn, y posteriormente estas van a desaparecer. Iniciando a describir cada una de las capas que tiene nuestro conducto anal, vamos a empezar con la mucosa. La mucosa va a formar pliegues longitudinales que vamos a ver aquí, y estos pliegues longitudinales se van a conocer como columnas anales, o también conocidas como columnas de Morgagni. Estas columnas anales, que son pliegues de la mucosa longitudinalmente, se van a continuar a su vez con otros pliegues de la mucosa que se denominan válvulas anales, que podemos observar aquí. Aquí tenemos nuestra columna de Morgagni, y que se continúa con nuestras válvulas anales. Entre cada válvula anal vamos a encontrar los senos anales.
una válvula anal y su seno anal, otra válvula anal y otro seno anal. Esto es importante, estas dos estructuras, las válvulas anales y los senos anales, porque en conjunto me van a formar algo que conocemos como línea pectínea. Por lo tanto, esta que podemos apreciar aquí, la línea pectínea o también conocida como línea dentada, va a estar formada por la unión tanto de las válvulas anales como de sus senos anales que se encuentran entre ellas. Por lo tanto, toda esta zona será nuestra línea pectínea. Esto es relativamente importante, ya que vamos a ver que esta línea pectínea me sirve para realizar una división a su vez de mi conducto anal. Por arriba de nuestro conducto, perdón, por arriba de la línea pectínea vamos a tener que el epitelio del conducto anal va a ser de tipo cilíndrico simple. Por debajo de la línea pectínea vamos a tener un epitelio de nuestro conducto anal plano estratificado sin estrato córneo, y ya en la zona propiamente del ano o del orificio externo anal vamos a tener un epitelio plano estratificado con estrato córneo que se va a continuar con el epitelio de nuestra piel de la zona perianal. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestra descripción histológica. Tenemos que de la mucosa ya describimos los pliegues, los tipos de epitelio que hay, y también vamos a ver que este epitelio también va a formar glándulas anales que van a extenderse hasta llegar a la submucosa y obviamente también van a pasar por la lámina propia. Ahora, la parte de la lámina propia, que la tenemos de este lado, vamos a ver que en la lámina propia entonces tenemos a las glándulas anales, pero también a las glándulas perianales. ¿Cuál es la diferencia? Nada más la localización. Las glándulas anales van a estar en la unión del recto y el ano, más o menos a este nivel, mientras que las glándulas perianales van a estar más cerca del orificio anal externo o propiamente dicho el ano. Ahora, la submucosa también va a albergar dos plexos que son muy importantes, que son los plexos venosos hemorroidales. Tenemos un plexo venoso hemorroidal interno y uno externo, que podemos apreciar igual aquí en nuestra imagen. El plexo hemorroidal interno va a estar por arriba de la línea pectínea y el plexo hemorroidal externo va a estar por debajo de la línea pectínea, cercano justamente a la zona perianal. ¿Cuál es la importancia de estos plexos hemorroidales, que ya habíamos dicho que son formados por venas? Va a ser la siguiente. Vamos a tener que en nuestra submucosa estos plexos se van a localizar en zonas específicas de la submucosa. En esas zonas específicas donde se ubican nuestros plexos hemorroidales van a recibir el nombre de cojines anales. Vamos a tener principalmente tres, que son los que observamos aquí, que lo único que son estos cojines anales son las zonas de la submucosa donde tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos, tenemos nuestros plexos hemorroidales y además tenemos gran cantidad de tejido conectivo también. ¿Cuál es la función de tener estos cojines anales? Principalmente la de dilatar, permitir que el conducto anal se dilate al momento de pasar las heces, de tal forma que cuando las heces sean de una consistencia muy dura y muy grandes, nuestro conducto anal sea capaz de distenderse, de dilatarse y de esa manera no lacerarse. Esa es la función que tienen normalmente estos cojines anales. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el tamaño de nuestros plexos hemorroidales, de estos vasos venosos, aumenta? Vamos a generar una patología conocida como hemorroides. Y normalmente estos cojines anales van a aumentar de tamaño. Por lo tanto, cuando pase unas heces con una consistencia muy dura y sean grandes, como van a estar hinchados estos vasos venosos, pueden romperse y generar el sangrado típico que se puede apreciar también durante las hemorroides. Finalmente, continuando con nuestra descripción histológica del conducto anal, vamos a tener que la muscular externa, vamos a tener igual que tenemos una capa interna y una capa externa. La capa interna es circular y la capa externa es longitudinal. Aquí lo importante es que la capa circular interna de nuestra muscular externa va a formar el esfínter interno del ano. En el conducto anal tenemos dos esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo.
Recordarán que la muscular externa va a estar formada de músculo liso, por lo tanto el esfínter interno del ano va a estar formado de músculo liso y se va a formar por la capa circular, pero a nivel de la línea pectínea, aquí. Es decir, aquí la muscular, la capa interna, la capa circular interna de la muscular externa se va a engrosar y va a formar el esfínter interno. Por otro lado, aquí también vamos a aprovechar nuestro dibujo, vamos a ver que esto de aquí sería la muscular externa del tubo digestivo, pero esto de aquí ya es músculo esquelético del piso de la pelvis, por lo tanto, este músculo esquelético va a formarme otro esfínter, que es el esfínter externo del ano. Pero este esfínter externo del ano ya va a estar formado de músculo esquelético y ya no de músculo liso. Finalmente vamos a tener que a nivel del ano, del orificio externo del conducto anal, vamos a tener que hay folículos pilosos y glándulas sebáceas, ya que se va a continuar con nuestra piel. Y eso sería en general las características histológicas del conducto anal y del recto.